El tema de mi mensaje hoy es: así dice el Señor. Yo no sé ustedes cómo se sienten cuando escuchan esta palabra. Cuando estamos en un momento de oración o cuando estamos en un momento muy íntimo y de repente una persona se levanta y mira para ti y habla así: así dice el Señor. Se viene un escalofrío, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando empezamos a escuchar que Dios está hablando con nosotros, que viene una palabra de Dios, que Dios está queriendo hablar a nuestras vidas, algo empieza a suceder, nuestras manos empiezan a sudar, empezamos a temblar como que Dios va a hablar con nosotros. ¿Es verdad o no? Algo empieza a suceder en nuestro cuerpo, como que solamente al escuchar esta palabra, así dice el Señor. Yo, cuando estuve buscando eso dentro de la palabra de Dios, vi muchas veces, gracias, cambiamos de agua. Es un poquito más el tiempo para mí. Palabra, así dice el Señor. En la Biblia podemos ver centenas me acompañan acá, no sé si cientos, ¿verdad? Centenas es en portugués. Como estuvo 8 días en Brasil, hoy voy a hablar un poquito de portuñol, amén. Vemos cientos de veces esta palabra en la Biblia, principalmente en Isaías, Jeremías, donde justamente dice esta palabra, así. Vamos, ok. Hola, ¿me escuchan? Ok. Cuando estuve buscando esta palabra en las Escrituras, entonces yo veo que muchas veces, y como es bueno escuchar cuando Dios realmente viene con la palabra y dice: ¿sabes qué? La victoria es tuya. Yo estoy entregando la victoria para ti, estoy dando provisión. Y yo creo que Dios quiere hablar muchas palabras a nosotros en nuestros días, pero tenemos que estar atentos a realmente lo que Dios quiere decir. Por ejemplo, vemos 3 reyes que están en una situación muy difícil. Esos 3 reyes están para salir en una batalla, están para luchar, pero el enemigo, él empieza a rondear allá. Ellos están en un momento ahora muy difícil, pero no solamente esto. Dice que el lugar donde ellos están no tiene agua. Y el pueblo, los guerreros que están para guerrear, ahora están en un momento muy difícil. Y dice así: no tenemos fuerza. El agua es importante. El agua nos da fuerza. El agua como nos trae vida de nuevo. Y ellos están en este momento desesperados, pero viene un hombre y dice así: vamos a consultar a Dios. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que dice el Señor. Queremos escuchar esta palabra, así dice el Señor. Era eso lo que estaba en el corazón de estos hombres. Entonces ellos llamaron a un profeta. Este hombre de Dios llegó allá, pero él dijo así: necesito traer un ambiente acá. El ambiente no está bien, necesito traer un ambiente de Dios en este lugar para escuchar la voz de Dios. Y él habla así: trae los músicos, que me traiga un músico para que pueda tocar, que pueda realmente alabar a Dios. Es interesante que esta semana yo leí algo que me dio mucha risa, y para mí da risa. Ustedes saben que tiene que ser algo, bueno, por lo menos para mí tiene que ser cómico, ¿no? Y estaba escrito así: una hermana haciendo una queja con el pastor. Ella dijo así: pastor, no me gustó la alabanza este domingo. Y el pastor le contestó: qué bueno que no te gustó, porque la alabanza no era para ti, era para Dios. Mis amados,
La música es para Dios, la alabanza es para Dios, no es para nuestra carne, no es para nosotros, es para Dios. Claro que tenemos que hacer con excelencia, tenemos que hacer bien, ¿verdad? Pero tenemos que saber que es para Dios. Y acá este hombre de Dios entendía esto y él me dijo así: traiga un músico porque necesito traer el ambiente del cielo en este lugar. Quiero traer acá realmente el reino de Dios en este lugar. Y yo sé que cuando Dios viene le va a liberar la palabra. Entonces, Segunda Reyes capítulo 3 versículo 15 dice: en fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y este dijo: así dice el Señor, habrán zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moabe en manos de ustedes. Aquí vemos entonces cuando traemos el ambiente del cielo sobre nuestras vidas, cuando traemos el reino de Dios sobre nuestras vidas, la palabra de Dios empieza a ser manifestada sobre nosotros. Y cuando la palabra de Dios viene esas palabras que realmente nos anima. Esta palabra que dice: ¿sabes qué? La provisión que ustedes están necesitando, que es la provisión del agua, aunque ustedes no vean viento, aunque ustedes no vean lluvia, yo voy a hacer suceder. Mira lo que Dios está hablando acá, mis amados. Dios no necesita de nuestros esfuerzos humanos para traer un milagro para nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios viene, cuando Dios dice algo, Él va a hacer. Y dice: y si eso todavía es poco, si solamente la provisión para ustedes es poco, todos esos enemigos que se están levantando en contra ti, todos ellos, yo ya los vencí. Ustedes ya venceron, la victoria es de ustedes. Entonces Dios empieza a declarar estas palabras que yo creo que también es para nosotros en nuestros días, cuando creemos que es realmente la palabra de Dios. Que creemos que Dios es un Dios que va a proveer, que Dios es un Dios que nos va a dar la victoria en contra de nuestros enemigos. Vemos en un otro momento en las Escrituras. En Segunda Reyes capítulo 4, más adelante, vemos de nuevo Dios usando a este hombre para traer palabra para su pueblo. Y el versículo 42 de Segunda Reyes capítulo 4 dice: de Baal Salisa llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cabeza y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Tenemos que estar atentos, como yo mencioné, cuando Dios habla a nuestras vidas. Porque Dios está hablando con nosotros constantemente, pero muchas veces no ponemos atención. Y cuando Eliseo viene y este hombre llega con un poco de alimento, pero Eliseo ve la necesidad de los demás, Eliseo viene con la palabra del Señor y dice: ¿sabes qué? Empieza a distribuir esto. El hombre, con su mentalidad, con su manera carnal de pensar, dice: pero lo que yo tengo no es necesario. Lo que yo tengo no va a alcanzar para todos. Pero no es lo que tenemos, es lo que Dios hace con lo que tenemos. Y cuando la palabra de Dios dice que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, Él nos va a prosperar, Él nos va a bendecir, no importando lo que tenemos o lo que no tenemos. Entonces el profeta continúa diciendo y dice: ¿sabes qué?
hace, porque así dice el Señor, ustedes van a dar para ellos comer, ellos van a comer y hasta vas a sobrar. Y vemos que el versículo que sigue dice que así el hombre hizo, porque tenemos que entrar en una acción. Cuando la palabra de Dios dice algo, cuando Dios dice algo a nosotros, cuando escuchamos la palabra, así dice el Señor, también tenemos que actuar. Y dice que cuando Él actuó, sucedió conforme a la palabra del Señor. La gente comió y hubo de sobra. ¿Cuántos están recibiendo esas palabras? ¿Cuántos están recibiendo esas palabras de victoria sobre su vida? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de provisión sobre su vida? Pero aquí vemos que continúa todavía en este mismo pasaje del capítulo 2 de Segunda Reyes. Vamos ahora en Segunda Reyes capítulo 2. Vamos a ver ahora un otro momento donde viene la palabra de Dios. Pero ahora, ¿sabes qué? Es para traer vida, es para traer salud, no solamente para victoria, no solamente para provisión, pero también para traer salud, para traer vida donde hay muerte. Y en Segunda Reyes capítulo 19, capítulo 2, Segunda Reyes capítulo 2, versículo 19. Segunda Reyes capítulo 2, versículo 19, el versículo 22 dice: luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráigame una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Pare por aquí por un momento. Escuchen lo que ellos dicen acá. Mira, donde estamos está bien ubicado. Estamos bien, el lugar donde estamos está bien, pero hay un problema: hay muerte, no hay vida. El agua es mala. Y si el agua es mala, el agua está contaminada, esto no significa nada que estamos en de qué sirve estarmos en un buen lugar. ¿Qué sirve para nosotros estarmos en un buen lugar, estar en un buen lugar como iglesia en la calle principal, o nosotros en la casa principal, o con las cosas que podemos tener que sea principal, si no hay vida en nosotros? ¿Verdad? Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que trae vida. Continúa diciendo, versículo 21, ellos entregaron lo que Eliseo le pidió. El versículo 21 dice: Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de este momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Vemos que Eliseo usó la autoridad. Él va hasta la fuente, él va hasta el fuente y dice: ¿sabes qué? Así dice el Señor. Él declara la palabra del Señor. Y él dice: ¿sabes qué? Nunca más habrá muerte, nunca más habrá esterilidad. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Y cuando dice el Señor, tiene que haber vida. ¿Están conmigo? ¿Cómo es bueno escuchar así dice el Señor? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es bueno? Como es bueno, como mencioné al principio, cuando estamos en un momento de adoración, donde realmente estamos atrayendo la presencia del Dios, la presencia del cielo en la tierra, y de repente empieza un mover profético en nuestro medio, y de repente empezamos a escuchar una palabra profética, y viene para uno, y empieza a declarar: ¿sabes qué? Así dice el Señor. Ya empezamos a estar preparados también para escuchar esta palabra, y muchas veces ya estamos listos para escuchar: ¿sabes qué? Yo veo, Dios estás hablando, vas a ser rico, vas a prosperar. Yo veo un carro nuevo, yo veo una casa nueva, yo veo, estoy mirando, y ¿sabes qué? Hay un nuevo trabajo, hay un nuevo negocio. Vas a ser famoso.
Yo veo todo esto, por ejemplo, sucede realmente. Vemos, por ejemplo, cuando Dios, Abraham está en su lugar, está ya tranquilo, pero de repente viene la palabra de Dios a Abraham. Y cuando viene la palabra de Dios a Abraham, dice así: ¿sabes qué? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Empieza realmente a hablar todas esas palabras que yo hablé acá, pero de una manera diferente. Está hablando que Abraham va a ser rico, Abraham va a ser famoso, Abraham va a ser, vas a prosperar en todo lo que hace. Como es bueno cuando escuchamos la palabra del Señor y que Él empieza a decir: ¿sabes qué? Yo te veo que es un gran líder. Veo que vas a tener un gran ministerio. Veo el aceite cayendo sobre tu cabeza. Veo que tú estás siendo ungido para grandes cosas dentro de la iglesia. Que vas a ser un gran profeta, que vas a ser un gran pastor, que vas a ser un gran evangelista. Yo veo el aceite veniendo sobre ti. Cómo es bueno escuchar esas cosas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un hombre, un joven, mejor diciendo, perdido, buscando algo que no tenía nada a ver con su vida, pero sí con las cosas de su papá. Y de repente le se acerca un hombre de Dios. Y cuando él llega a este hombre de Dios, él escucha palabras completamente diferentes. Él escucha este hombre diciendo: ¿sabes qué? Tú vas a ser un gran líder. Tú vas a reinar. Tú vas a ser el gran gobernador de este pueblo. Y él mira así y dice así: no, pero ¿quién soy yo? Pero de repente vemos este hombre de Dios tomando un frasco de aceite y derramando sobre la cabeza. Dice así: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Qué lindo, mis amados, cuando estamos en este ambiente de la presencia de Dios, cuando estamos en este ambiente de gloria, como estamos cantando, derrama tu gloria, cuando estamos en este ambiente y empezamos ahora a escuchar la voz del Señor, escuchamos la palabra del Señor, que así dice el Señor: vas a ser rico, así dice el Señor: vas a prosperar, así dice el Señor: vas a tener victoria, así dice el Señor: vas a ser un gran líder, así dice el Señor. Yo veo el aceite cayendo sobre la cabeza. Como es bueno escuchar todo esto. Pero quiero que ustedes me sean sinceros ahora cuando me contesten esta pregunta, pero para ustedes mismos. Queremos escuchar a Dios, pero ¿qué realmente queremos escuchar? ¿Qué realmente queremos escuchar? Cuando estoy hablando, queremos escuchar a Dios, queremos escuchar. Cuando viene este ambiente, así dice el Señor, ¿qué realmente queremos escuchar? Abra su Biblia conmigo en Primera Reyes, capítulo 22. Primero libro de Reyes, capítulo 22. Versículo 1 al versículo 6. Primera Reyes, capítulo 22. Versículo 1 al versículo 6 dice: durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Entonces vemos acá a Josafat junto con el rey de Israel. Y él dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. No podemos hacer algo sin escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros.
Y el versículo 6 dice: así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y ellos contestaron: vaya su majestad. Contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Mira, cuando Josafat habla para el rey de Israel, para Acab, y él así: vamos, yo voy contigo, yo estoy contigo en esto, pero vamos a consultar a Dios. Acabe não chamou um profeta, Acabe não chamou a um pastor, ou solamente a um apóstolo, a um evangelista, a um homem de Deus. Acabe chamou 400. Los 400 vinieron y declararon: sí, puede ir, es tuya, ya venciste, tú eres el vencedor, tú eres el victorioso, vaya majestad, porque el Señor las entregará en sus manos. En realidad, ¿no es esto que siempre queremos escuchar? ¿Sí o no, iglesia? ¿No es eso que queremos siempre escuchar? Que cuando viene la palabra de Dios para nuestras vidas, siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. Y Él está diciendo acá: no puedes ir. Y muchas veces eso es lo que queremos. Vas a vencer, vas a prosperar, vas a ganar, eres el victorioso. Y mi pregunta es: ¿qué es que realmente queremos escuchar de Dios? ¿Lo que Él quiere hablar o lo que queremos escuchar? Entonces habló con esos 400 profetas. Miren, mis amados, 400 profetas no es 2, 3 o 5, es 400. Imagina 400 profetas hablando para ti: vas a vencer, vas a prosperar. ¿Tú todavía necesitas de confirmación? No, ¿verdad? Pero miren, mis amados, escuchen eso lo que voy a hablar. Aunque un profeta venga y habla con tu vida, tú sientes algo en tu corazón, porque Dios siempre habla contigo en primer lugar. Tú vas a sentir algo. Puede venir 400, 500 personas y te decir el mismo. Tú puedes hasta intentar engañarte a ti mismo, pero en tu corazón como que necesito todavía una confirmación. Y así estaba Josafat. Josafat escuchó 400 profetas, porque fue en primer lugar Josafat que dijo que quería consultar a un hombre de Dios, que quería consultar, mejor diciendo, a Dios. Él escuchó 400 hombres, pero todavía en sus entrañas él le decía así: no, yo necesito escuchar algo, todavía como que no, todavía falta algo. Va al versículo 7. Primera Reyes 22, versículo 7. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podemos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Nos digas eso, replicó Josafat. ¿Qué sucedió acá? El rey Acab llamó profetas que iban a hablar lo que él quería escuchar. Siempre estamos buscando personas que van a hablar lo que queremos escuchar. Porque si sabemos que una persona nos va a decir la verdad, nos va a decir lo que realmente el Señor está queriendo hablar con nosotros, lo que así dice el Señor, nos cae mal y no queremos escuchar. ¿Estoy hablando con alguien aquí en ese día o no? Queremos escuchar esta palabra, sí dice el Señor, pero en realidad estamos queriendo escuchar lo que queremos escuchar, no lo que Dios quiere hablar. Y acá es muy interesante como Acab habla para Josafat. Josafat en sus entrañas dice: no, todavía no siento tanta paz, no hay otro profeta. Y mira, Acab
así como se dice en Brasil, está en cara de palo, ¿verdad? No tiene vergüenza en su cara. Y él habla de la manera que es. Mira, te voy a ser sincero, Josafat. Todavía tiene uno. Hay un profeta todavía. Pero este me cae mal. O como dicen los mexicanos, me cae gordo. Me cae muy mal. Porque nunca profetiza nada bueno, solamente anuncia desastres. ¿Para qué yo voy a querer hablar con él si solamente me va a hablar lo que yo no quiero escuchar? Pero Josafat dijo, no, ¿sabes qué? Pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a este hombre. Fueron allá, llamar al hombre, pero fíjate cómo son las cosas. El mensajero que fue a llamar a Micaías, cuando lo encontró, lo llamó así, mira, los 400 profetas están profetizando esto. Profetiza también tú lo mismo. Porque queremos agradar a las personas. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. Micaías al principio le habló así, no, yo voy a declarar lo que el Señor habló para mí. Pero cuando llegó el momento, Micaías fue allá y habló a los reyes, vayan, van a tener victoria. Pero yo creo que él habló con una cara que estaba en la cara de él, que él estaba mintiendo. No fue con aquella alegría, aquel entusiasmo de un profeta, de un hombre de Dios, cuando llega para la persona así, así dice el Señor. Te veo prosperando, te veo que eres un millonario, te veo. No, Micaías llegó así, vas a vencer. Como que no muy convincente, ¿verdad? Entonces en este mismo pasaje, en 2 Reyes, capítulo 22, si ustedes brincan allá conmigo, el versículo 16. 2 Reyes, capítulo 22, versículo 16. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Versículo 17. Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Versículo 18, el rey de Israel le dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncias desastres. Cuando habló realmente lo que el Señor estaba queriendo hacer, no se alegró, no se puso contento. Al contrario, se molestó, se enojó y dijo, ¿ves, Josafat? No te hablé, él no me dice nada bueno, solo me dice algo malo. ¿Para qué escucho a este hombre? Yo quiero escuchar que me va a hablar algo bueno. Ve, esos 400 me hablaron algo bueno. ¿Sabes qué, Micaías? Vas a ir a la cárcel. Cuando escuchamos Dios realmente hablar, mis amados, no nos agrada mucho a los profetas. Cuando realmente escuchamos Dios hablar lo que quiere hablar, nos empezamos no solamente a caer mal, pero como empezamos a poner a esas personas como nuestros enemigos. Y el rey Acabe y dijo así, pon este hombre en la cárcel hasta que yo regrese. Y Micaías dijo, está bien, si tú regresar, es que no era palabra de Dios. Pero ahora ahí voy donde quiero ir. Josafat, él fue el primero al decir, vamos a consultar a Dios. Él fue el segundo a decir, no, todavía no siento paz, vamos a consultar a otro hombre de Dios. Consultó. Escuchó 400 hombres. Escuchó más uno llamado Micaías. Al final de las cuentas, si nosotros continuamos leyendo, ¿qué hizo Josafat? Hizo lo que le dio las ganas. Josafat fue a la guerra junto con el rey Acab. Entonces mi pregunta para la iglesia, mi pregunta para el pueblo de Dios es, ¿por qué queremos escuchar a Dios si vamos a hacer lo que queremos hacer?
¿Para qué queremos escuchar? Así dice el Señor. Si yo quiero escuchar solamente lo que quiero escuchar. Josafat, que era lo que estaba buscando, querer conocer, querer saber la voluntad de Dios, él fue y hizo lo que le dio las ganas. Él fue a la guerra junto con Acab. Pero Dios tuvo misericordia de Josafat, porque mira, Acab todavía fue astuto. Porque el rey de Siria había hablado: ¿sabes qué? No persigues a nadie, mate, yo quiero que acabe o busque o mate al rey Acab, el rey de Israel. ¿Qué hizo el rey de Israel Acab? Habló para Josafat: tú vas con tus ropas reales, pero yo voy disfrazado. Por muy poco Josafat no murió por desobedecer o no escuchar la voz de Dios. Pero interessante, meus amados, que um pouco mais adelante, como falei, isso sucedeu em 1 Reis capítulo 22, verdade? Isto foi juntamente com o rei Acab. Mais adelante, em 2 Reis capítulo 3, vemos algo parecido de novo. Vemos outra situação, pero agora já não é Acab. Ahora es el hijo de Acab, es Joram, hijo de Acab. Pero aquí también está Josafat, el rey de Judá. Y en 2 Reyes capítulo 3, versículo 11, dice: pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Vemos que Josafat todavía continuaba buscando. ¿Por qué? Porque así son las personas. Las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar, van a hacer lo que le dan las ganas, pero siempre van a estar corriendo atrás para querer escuchar a otro profeta, escuchar el nombre de Dios. Hasta que escuche lo que quiere escuchar. Ah, te veo. Tú estás con la vida toda chueca, se habla, ¿verdad? No estás directa. Está toda mala tu vida. Y tú vas buscando de lugar a lugar hasta que encuentra un hombre. No, te veo que tu vida estás muy bien. Te veo prosperando. Te veo que es un millonario. Porque vamos buscando de lugar em lugar hasta escuchar lo que queremos escuchar. Pero mi pregunta va para ti de nuevo: ¿qué es que realmente queremos escuchar de Dios? ¿Lo que Ele quiere hablar o lo que queremos escuchar? Mira la persona que está a la par tuya y habla así: ¿qué es que quieres escuchar de Dios? ¿Lo que Ele quiere hablar o lo que tú quieres escuchar? Se recuerda que al principio yo hablé como Dios viene y Dios habla, y Dios realmente habla con nosotros, mis amados. Dios, por ejemplo, habló con Abraham, como enseñé para ustedes, y Dios habló así: ¿sabes qué? Te haré un nombre muy grande, te bendeciré, te haré tu nombre famoso. Habló realmente lo que Dios tiene para nosotros. Habló lo que Dios tenía para Abraham. Entonces Dios vino y habló con Abraham. Esto está en Génesis capítulo 12 y da este mensaje poderoso para Abraham. Habla realmente lo que ha hablado para muchos de nosotros, cosas grandes. Pero escúcheme esto: Dios continúa hablando, ¿sí o no? Dios no solamente vas a aparecer a ti, hablar una vez y nunca más vas a hablar. Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 12, cuando le hizo la promesa, cuando dijo que iba a ser su nombre grande, que iba a prosperar él, que iba a bendecir él. Y Dios empieza a hacer todas esas cosas en la vida de él. Pero lo que quiero decir es que Dios continúa hablando con nosotros. Pero cuando Dios continúa hablando con nosotros, como en el caso de Abraham, Dios continúa hablando de las promesas. Ahora Abraham ya ve todo el ganado, ya ve toda la riqueza, ya ve toda la prosperidad, ya ve que su nombre se empieza a ser famoso porque las otras naciones empiezan a escuchar el nombre de Abraham. Ahora es un nombre ahora que tiene su nombre famoso, ya no es más Abraham, es Abraham. Ya cambió su nombre.
Pero ahora viene Dios y habla con Abraham de nuevo. En Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 dice: pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ves a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Lo que me llama la atención aquí, mis amados, es esto. Dios habla, así dice el Señor. Dios ministra, Dios empieza a compartir lo que está en su corazón para Abraham. Y Dios empieza a hablar para Abraham: mira, Abraham, vas a hacer esto otro. Y así como Dios habla con nosotros, ¿verdad? Vas a prosperar, vas a tener un buen trabajo, vas a tener un buen ministerio, te veo un negocio, te veo una casa. Y ahora Dios viene para Abraham y dice: Abraham, lo que tú amas, sacrificas. ¿Sabe lo que mucha gente cuando escucha esta palabra dice? Eso tiene que ser del diablo, no es de Dios. Dios no iba a me pedir esto. ¿Cómo Dios me iba a pedir esto? Eso no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Por qué Dios, cuando fue para decir las cosas que iba a te bendecir, aceptamos? Y cuando es algo que no queremos, ¿por qué no es de Dios? Porque cuando escuchamos la palabra Dios te vas a prosperar, levantamos las dos manos, hasta si podemos levantamos los dos pies, las piernas juntos, ¿verdad? Cuando escuchamos Dios te está dando una casa, levantamos todas las piernas. Dios te está dando $2 millones, levantamos. Cuando Dios habla así: dé ahora los $2 millones, te reprendo, Satanás. Are you with me? ¿Están conmigo? Porque ese Dios que te dio, y Dios viene y habla que das, porque Él dice: ¿por qué Dios no te puede pedir para que des? ¿Por qué si es Dios cuando habla? ¿Por qué piensas, no, eso es del hombre, eso es el diablo que está hablando a mi oído, este es otro? ¿Por qué? Dios habla con Saúl. Habla con Saúl allá cuando no era nadie. Lo levanta, lo unge delante de todos. Así: tú vas a ser el líder, tú vas a gobernar. Te veo muy alto. Pero Dios continúa hablando. Habla para la persona que está a la par tuya, así: Dios continúa hablando. Dios va a hablar con nosotros. Dios va a hablar palabras de bendición. Y sí creo, mis amados. Y sí creo realmente que Dios va a levantar muchas personas acá. Yo creo y puedo declarar que así como Eliseo declaró vida, yo creo que hay mucha vida en ustedes. Yo creo que Dios va a levantar muchos millonarios, muchos hombres prósperos, mujeres prósperas, gobernadores, líderes, profetas, evangelistas, apóstoles. Yo creo en todo esto, pero yo creo que Dios continúa hablando en nuestras vidas. Dios continúa ministrando nuestros corazones. Entonces Dios levanta a Saúl como rey, pero Dios no paró de hablar con Saúl, continuó hablando con Saúl. Y vemos ahora en 1 Samuel capítulo 15, vemos que Dios habló con Saúl en 1 Samuel capítulo 9, capítulo 10. Ahora en el capítulo 15, versículo 1 dice: un día Samuel le dijo a Saúl: es el Señor que me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas porque le hicieron a Israel lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Entonces viene la palabra de la misma manera.
Mira cómo Samuel se presenta a Saúl y dice: ¿sabes qué? Yo fui lo que fui enviado a ungirte, lo que fui a decir la palabra del Señor para ti, y con esta misma autoridad yo vengo a ti diciendo la palabra del Señor. Y así dice el Señor: tú tienes que hacer esto, esto y esto. Bueno, conocemos la historia. Saúl no lo hace. Saúl empieza a dar sus excusas. Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 16 dice: basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Hasta aquí está todo bien, ¿verdad? Porque está escuchando lo que quería escuchar, que ibas a ser rey, que ibas a gobernar. Pero después ya no queremos escuchar. Si no es lo que queremos hacer, ya no nos conviene escuchar. Se me conviene ahora escuchar que yo te voy a ungir a pastor. Todos vienen acá, se prostran, derraman el aceite porque quieren escuchar o quieren recibir lo que es bueno, ¿verdad? Pero ahora cuando viene la palabra que tiene que hacer algo que no es de su gusto, no es de Dios. ¿Para qué voy a hacer? Yo creo que tengo que hacer de mi manera. Y Él hace de su manera. Él hace de la manera que tenía y todavía se empieza ahí a quejarse con Dios, a como decir: no, es que yo estoy correcto. El versículo 22 de este mismo capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca o que Ele disse? ¿Qué más agrada al Señor, iglesia? ¿Qué más agrada al Señor? ¿Obedecer lo que así dice el Señor? ¿O hacer lo que nos da las ganas o lo que nosotros parecemos bien para tenermos una posición y decir: no, pero yo estoy bien aquí y yo sé que Dios va a aceptar esto porque yo todavía estoy agradando a Dios, yo todavía estoy haciendo la voluntad de Dios, yo todavía estoy, voluntad entre comillas, ¿verdad? Yo todavía estoy practicando, haciendo las cosas que yo todavía continúo predicando, yo todavía continúo evangelizando, yo todavía continúo adorando. Y Samuel dice: ¿qué más agrada a Dios? Lo que ustedes están ofreciendo porque creen que es bueno, o obedecer lo que así dice el Señor, o obedecer lo que está diciendo el Señor. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aceptamos la palabra: te pongo como rey, tú eres el rey. Pero ahora ya no aceptamos la palabra diciendo que tú no eres rey. Aceptamos lo que nos conviene, pero cuando la palabra de Dios viene a confrontar a nuestras vidas, ya hablamos así: no creo que esta palabra viene de Dios. Está enojado conmigo, por eso está diciendo esto. Solo porque ahora yo soy el rey, ahora me está diciendo esto. Ahora porque tengo esto, me estás diciendo esto. Entonces ahora empezamos a decir que la palabra que antes era de Dios porque me puse en esta posición, la palabra que viene del mismo Dios ya no es más de Dios porque no es lo que quiere escuchar. Lo que quiero decir, mis amados, con este mensaje que Dios puso en mi corazón, y que claro voy a continuar en la otra semana, y que se va a poner mejor,
es que cuando el Señor habla con nosotros, Él le va a hablar muchas veces cosas que queremos escuchar, como muchas veces va a hablar cosas que no queremos escuchar. Cuando viene la palabra, así dice el Señor, tenemos que estar preparados, mis amados, para saber que Dios puede hablar con nosotros para darme una palabra que realmente estoy necesitando, una palabra de vida, una palabra que realmente estoy necesitando de prosperidad y que realmente nos va a prosperar, que vas a hacer milagros, aún si no hay agua, Él vas a hacer agua, Él vas a hacer milagros. Necesitamos escuchar. Y es bueno, y así hace el Señor. Dios es un Dios bueno, pero también tenemos que estar preparados cuando Dios habla. Así dice el Señor. Arrepiéntate. Por ejemplo, llega un momento donde Dios habla para el pueblo de Israel. Dios está dando palabras para Israel. Mira, vas a vencer, vas a ganar. Te veo, estás prosperando. Eso no es nada delante. Yo voy a hacer el gran milagro. Y así milagros tras milagros. Y Dios declarando la palabra. Pero llega el momento también donde dice: levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio. Está entre el pueblo. Quiere decir que Dios habla con nosotros, pero Dios también ve lo que estamos haciendo. Dios va a venir a corregirnos. Dios va a venir a decir: ¿sabes qué? Santifícate, prepárate, arrepiéntate. No podemos tener solamente un oído abierto para querer escuchar solamente lo que quiere escuchar, pero tengo que tener los dos oídos abiertos para saber que Dios va a hablar lo que es bueno para mi vida, para hablar lo que es bueno para nuestras vidas, para hablar lo que es bueno para nuestras casas. Yo voy a hablar para ustedes como Dios habla y quiere bendecir nuestras familias, pero como Dios también habla lo que tenemos que hacer para que nuestras familias sean bendecidas. Tenemos que estar atentos para escuchar la voz de Dios y decir y discernir y obedecer lo que Él está diciendo a nosotros. Yo no puedo aceptar la palabra de Dios en un momento porque quería escuchar, y en el otro momento solo porque Él está diciendo ahora lo que no quería escuchar, ya no me conviene más. Dios quiere hablar con nosotros, no solamente hoy en este día, pero a cada día Dios quiere hablar con nosotros. Pero estamos nosotros atentos a escuchar. Así dice el Señor. Estamos dispuestos a obedecer lo que así dice el Señor. Póngase de pie en tu lugar.